Interesante, ¿no? Bueno, pues ya acabó el mensaje. No. Muy bien, pues martes, reunión de mujeres. Miércoles, culto de oración. Estamos aprendiendo mucho. Hay un buen grupito. Estamos orando por la iglesia, por todos vosotros. Y aparte estamos estudiando la Biblia también y aprendiendo a compartirla, ¿verdad? Estamos turnándonos y eso está siendo muy interesante. ¿Verdad que sí? Los que estáis viniendo, hay un buen grupito fiel. Así que os animamos a los que podáis, si queráis añadiros, es muy bueno. Y luego hay reuniones de casa, entre semana, para las zonas diferentes donde estamos. Y el sábado tendremos de nuevo culto aquí. ¿Sí? Muy bien. Pues dicho todo esto, vamos a ir a la palabra de Dios. El tema de hoy lo he titulado Caminando como cristianos. Y ahora se acerca la Navidad, ¿verdad? Ya empiezan a ver luces. Mis niñas llevan, no sé si 2 meses pidiéndome el árbol de Navidad, así que ya vamos con tiempo. Aún no lo hemos puesto, pero no será porque no lo han pedido. Pero ya empieza a moverse mucho, vas a las tiendas y es fácil encontrarte artículos de Navidad, ¿verdad que sí? Y la Navidad vemos a Papá Noel y los Reyes Magos y otras muchas cosas, algunas buenas y otras malas. Por un lado hay mucho pecado, borracheras, fiestas desordenadas y demás. Por otro lado también hay cosas muy buenas como el compartir juntos, el que todos damos, un regalito, una sonrisa, un tiempo de estar juntos en familia, ¿verdad? La iglesia junta, los vecinos, amigos, un tiempo también interesante. Pero la base de la Navidad, todos lo sabemos, es el nacimiento de Jesús. De ahí viene Navidad, natividad, nacimiento. Celebramos el nacimiento de Jesús. Y podemos ver que hay mucha gente en la sociedad que puede entender Navidad, el nacimiento de Jesús, ¿vale? Y todos conocen de alguna u otra forma, ¿sí? O la mayoría, por lo menos en España, digo. Hay países que no saben de Jesús, hay que predicarles el Evangelio. Pero en el país donde estamos, prácticamente la totalidad de las personas hemos escuchado hablar acerca del nacimiento de Jesús, que nació de una virgen y todas estas cosas, ¿no? Que luego murió en una cruz y conocemos acerca del Mesías, de Jesús. Pero una cosa es que yo he escuchado, que sé que hace unos 2000 y pico años nació Jesús y celebramos la Navidad, ¿verdad? Que Cristo murió en una cruz también. Pero otra cosa es que nosotros entendamos y conozcamos qué es lo que pasó realmente. Eso es diferente. Por eso vamos a ir a Lucas capítulo 24, versículo 13 en adelante, y dice así. Gracias, Javi. Y he aquí, 2 de ellos, 2 discípulos, 2 cristianos, aunque los cristianos, los discípulos se les llamó cristianos luego un poco más tarde en Antioquía, empezaron a llamarle cristianos, pero eran discípulos, seguidores de Jesús. Como la mayoría aquí, si yo pregunto quién es cristiano, quién es seguidor de Cristo, seguramente la mayoría levantaríamos las manos. Por favor, si guardamos un poco de silencio para que no perdamos la concentración. Gracias. Y dice que he aquí 2 de ellos, 2 discípulos, iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Y dice el versículo 15, sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Paramos un momento aquí. Dice que iban hablando entre ellos de todo lo que había sucedido. ¿Qué había sucedido? Que ya Cristo había muerto en la cruz. Incluso luego, como vamos a ver, habían escuchado hablar de que había resucitado. Entonces, había un cierto movimiento en toda la ciudad, en Jerusalén y a los alrededores. Todo el mundo había escuchado acerca de que Jesús, al que muchos llamaban el Mesías, el Maestro, había
muerto en la cruz. Y había habido un revuelo, hubo un revuelo allí. Y el que más y el que menos había escuchado acerca de lo sucedido. Y dice que ellos venían hablando de todo esto. Discípulos de Jesús venían hablando de qué es lo que había pasado. Pero dice que en versículo 15 hemos leído, sucedió que mientras hablaban, ¿y qué? Discutían entre sí. ¿Sí? Hablaban y discutían entre sí. Permitidme que pase de esta historia a algo semejante que puede ocurrir entre nosotros en la iglesia. ¿Sí? O incluso fuera de la iglesia, los que nos llamamos cristianos. Porque a veces somos cristianos de nombre, pero no somos cristianos de hechos. O al menos no como debería ser. Y dice que hablaban y discutían. Y yo me imagino algo así. Yo sigo a Cristo, vengo a la iglesia, en este caso aquí los sábados por la tarde, ¿verdad? Vengo a la iglesia, me siento en mi banco, escucho la palabra de Dios. Hasta aquí, genial. Pero como ya nos vamos conociendo, empezamos luego, después de la reunión o entre semana, cuando nos vemos, podemos empezar a hablar entre nosotros. ¿Qué se hace en la iglesia? ¿Cómo no se hace? Y podemos incluso hasta discutir un poco. Hay que ver la alabanza, que siempre se cantan las mismas canciones. Hay que ver la alabanza, sí, a lo mejor porque tenemos que aprenderla mejor. Hay que ver la alabanza, que no se cantan canciones antiguas. Y a mí me gustan las canciones antiguas. Y el otro dice, no, a mí me gusta lo nuevo, lo moderno. Si hay hip hop, o rap, Y empezamos a discutir, no, yo creo que debería ser así o no debería ser así. El otro dice, me encanta que esté la cafetería, que podamos comer juntos. Y el otro dice, pues yo no veo bien que en la iglesia se coma. Y podemos entrar en, me gusta, no me gusta, y si no se hace conforme a lo que a mí me gusta, entonces está mal. Pero no lo miramos conforme a lo que las Escrituras dicen. ¿Sabes qué es pecado? Lo que la Biblia dice que es pecado. Ya está. ¿Se ha entendido? ¿Qué es pecado? Lo que Jesús, lo que la Biblia nos dice que es pecado. Y lo que es pecado no lo queremos, ¿verdad? Nosotros queremos andar en santidad. Pero hay otras muchas cosas que por discutir entre nosotros como cristianos, qué está bien o qué está mal, convertimos en pecado o en está mal cosas que no están mal y que podemos disfrutar. ¿Amén? Podemos discutir entre nosotros, perdóname que te diga, lo que estoy diciendo solo son ejemplos, no digo que esté sucediendo, pero por poner ejemplos. A mí me gusta que en la iglesia la gente vaya con pantalones de pinza, eso que es vaqueros, pantalones cortos, ¿puede suceder? Pues no, yo quiero ir cómodo a la iglesia, ¿verdad? Y cada uno tiene su propio concepto, su propia idea de cómo debería ser. A mí me gustaría, por ejemplo, un pastor que fuera serio, porque la palabra de Dios es seria, y el pastor debería predicar de forma seria, sin contar ningún chiste. Bien. Y otros que dicen, no, es importante que pueda haber chiste, o siempre que sean sanos y tal, para gastar la atención. Bien, si eres del segundo grupo, me alegra porque yo soy de los que predica así. Pero hay ideas de cómo debería ser. Y discutimos y hablamos de esto debe ser así o no debería ser así. Y mientras estamos discutiendo, como estos dos discípulos, dice que Jesús mismo se acercó y empezó a caminar con ellos. Interesante, ¿verdad? Y ahora, en nuestra forma de proceder como cristianos, tú piensas que Jesús camina con nosotros. Y ahora Jesús quiere dar su idea de cómo debe ser un cristiano o cómo debe de andar un cristiano. Vamos a seguir versículo 16, dice, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen.
Jesús había resucitado, se presentó delante de ellos. Ellos conocían a Jesús, pero Dios permitió que no lo reconocieran. Y entonces Jesús empezó a hablar con ellos como si se tratara de otra persona. Y Jesús, versículo 17, les dijo: ¿qué pláticas o qué conversaciones son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Y muchas veces nosotros como cristianos estamos envueltos en conversaciones o que no hablan de Dios, o que hablan de Dios o de la iglesia, de cómo debería ser y qué es lo que no hay, qué tendría que haber. Esto tendría que estar así, no tendría que estar así. No me gusta que estén los bancos, me gustan los bancos, quiero silla, no quiero silla. Y empezamos a entrar en muchas cosas, y como no están las cosas como yo pienso que deberían de estar, me pongo triste. Y en todo esto dice: ¿de qué habláis por el camino y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le dijo: ¿eres tú el único forastero o extranjero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? ¿Eres tú el único que no conoce, no sabe que Jesús ha muerto? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Oh, nuestro gran sueño ha muerto. Nosotros creíamos que Él era el Mesías. Creíamos que Jesús era el esperado, el Mesías, que el que nos iba a libertar, el que nos iba a traer una nueva forma de vivir, decían estos discípulos. Pero lo han matado. Y nosotros como cristianos, permíteme que te diga, a veces, y no te digo como cristiano evangélico, como cristiano católico, como cristiano, llámate como quieras, hemos pensado que, qué bonito debería haber sido vivir con Jesús esos 3 años, ¿verdad? Pero Cristo ha muerto. Y pensamos a veces, sin darnos cuenta, que nuestros sueños, incluso cuando hemos conocido de Dios y hemos venido a la iglesia y hemos escuchado hablar de Dios y hemos sentido la presencia de Dios y hemos visto que Dios nos ofrece vida y empezamos a andar en el cristianismo y decimos: ¡wow! ¡Qué poderoso! Pero van pasando los años y entramos en problemas, circunstancias, y parece que el fuego del cristianismo se va apagando. Y lo que soñábamos con que iba a ser algo espectacular se ha muerto. Oh, qué pena. Se ha perdido todo. Nosotros esperábamos que con el cristianismo todo iba a ser color de rosa, iba a ser una bendición. Sí, vendrían problemas, pero rápidamente lo íbamos a solucionar. Hemos vivido, quizá aquí, personas, hemos vivido años gloriosos de cristianismo y hemos dicho: nos vamos a comer el mundo. Aleluya. Y luego pasan los años y dice: y no consigo vencer hábitos que tengo. Y no viene tanta gente a la iglesia como pensaba que iba a suceder. O tenía sueños, expectativas en el servicio al Señor y parece que ni me miran. Y empezó a ver una serie de circunstancias que, con lo que soñaba se ha muerto. Versículo 21, como he dicho antes: pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy ya el 3er día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro,
y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le dieron. Hemos oído de que Jesús ha resucitado. Hemos oído, iglesia, de que lo que nosotros pensábamos que había muerto, el sueño que teníamos cuando empezamos el cristianismo, que se apagó. Ahora hay gente que está diciendo que vuelve a renacer, que la promesa que Dios me dio hace años se va a cumplir todavía. Hemos escuchado que hay esperanza. Hemos escuchado que la iglesia se va a llenar de personas que van a conocer de Cristo y van a ser salvas. Hemos escuchado de que el pecado va a disminuir en la ciudad donde estoy y muchos van a vivir en santidad. Hemos escuchado de que Dios aún hace milagros y que puede sanarme a mí. Versículo 25. Entonces él les dijo, Jesús les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Jesús empezó a hablarles de lo que la Biblia dice. Versículo 28. Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, y lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Hermano y amigo que me escuchas, yo quisiera que nuestros ojos, que tus ojos y mis ojos sean abiertos y reconozcamos que Cristo está aquí. Aleluya, que Él ha resucitado. Hay gente por ahí que va diciendo: la religión y el cristianismo ya es algo que está en desuso, que ya acabó. Yo te digo, reconoce que Cristo aún está vivo. Aleluya, que el cristianismo no ha muerto, que los milagros que sucedieron hace 2000 años todavía hoy suceden y en nosotros también, que hay un renacer en nosotros y una esperanza y ánimo para nuestras vidas porque Él está en medio nuestra. Amén. Dice: mas Él desapareció de su vista, pero seguía estando con ellos. Amén. Y se decían el uno al otro, y este es el meollo del mensaje de hoy: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros? ¿No ardía nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Iglesia de Cristo, anhelo y deseo que cuando escuchemos la palabra de Dios pronunciada desde este púlpito, o cuando escuchamos o leemos la Biblia o el mensaje del Evangelio, que arda en nuestro corazón. Algo está pasando. ¡Wow! Dios está vivo. No se ha acabado el cristianismo, está comenzando. ¡Aleluya! Apláudele fuerte al Señor. Él está vivo. ¡Aleluya! Él tiene autoridad, poder y el deseo de hacer algo grande en tu vida y en la mía, porque Él es Dios. Aleluya. No ardía nuestro corazón. No sabían quién era aún. Pero algo estaba sucediendo. Es que nos está hablando y ¡wow! Y escuchamos la palabra de Dios en la Biblia y ¡wow! Yo recuerdo, tenía 26 años, ahora tengo 48. Sí, sé que crees que tengo todavía 26, pero ya voy por los 48.
Y ese año Dios permitió en mi vida que muchas cosas las perdiera. Y me vi, todo se ha acabado. Todas mis ilusiones en distintas áreas de mi vida donde Dios me había bendecido con cosas, de pronto Dios permitió que las dejara de tener. Y cuando yo pensaba, ¿quién ha tenido alguna vez depresión aquí? En depresión sueles pensar, más bajo no puedo caer. Pero no es cierto. Yo pensaba que peor no me podía ir en la vida. Ahora cuando pasan los años y veo, digo, tenía muchas cosas, pero no lo veía. No me daba cuenta de lo que sí tenía. Pero en esos momentos de oscuridad no veía nada. Era cristiano, pero no veía. Pensaba que todo lo había perdido y ya no había esperanza para mí. Hasta que Dios me dio una palabra, me habló a mi corazón de una manera muy fuerte y me dijo, te voy a restituir todas las cosas que has perdido. ¡Wow! Te voy a devolver con creces todo lo que has perdido. ¡Wow! Me dio ánimo, pero me costaba verlo. Y no fue cosa de un mes, ni dos, ni de un año, ni de dos. Pero te digo que Dios restituyó todas las cosas que perdí. Y con creces. Aleluya. Porque Dios está vivo. Iglesia de Jesucristo, amigo que me escuchas, Dios tiene un propósito para ti y para mí. Y se va a cumplir si nosotros le dejamos. Aleluya, si nosotros nos ponemos en sus manos, no entiendo, no veo, he perdido la esperanza, Cristo ha muerto. Yo tenía la ilusión de que era el Mesías. ¿Cómo enseñaba? ¿Cómo predicaba? ¿Qué milagros hacía en el pasado? Pero ya eso se terminó. Y de pronto dice Jesús, hey, ¿no habéis visto que estaba escrito, profetizado de que eso tenía que suceder? Pero ahora yo estoy aquí. He resucitado. Y de pronto Dios quiere resucitar en ti la esperanza, el ánimo y las promesas que Dios te dio. Y si tú me dices, pues yo no tengo ninguna promesa, ahora la tienes. Dios tiene un propósito y un plan para ti. ¿Y cuál es? Vamos a buscarlo en las Escrituras. Y Dios te va a hablar. Gloria al Señor. Versículo 33 dice, y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Claro, como no, a Pedro, Simón Pedro. Entonces ellos contaban las cosas que les había acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Ellos no eran de los 12 apóstoles, eran otros discípulos de los que estaban en el grupo. No eran los protagonistas del momento. Pero Jesús se reveló a ellos. ¿Te das cuenta de lo que te estoy diciendo? Que no se trata de que tengas que ser el pastor o uno de los líderes de la iglesia para que Dios venga y te muestre y te revele. Se reveló a estos dos discípulos que iban camino de Maús. Tú estás en el cristianismo, en el camino del cristianismo. ¿Te crees poca cosa? Quizá te piensas que eres el menos importante del grupo, pero a ti Dios se quiere revelar y mostrarte que estoy aquí, resucitado con vida para ti. Jesús dijo, el ladrón viene a robar, a matar y a destruir, pero yo he venido para que tengáis vida y vida en abundancia. ¿A quién se lo dice? A ti. Aleluya. Dios está vivo. Y cuando murió fue para que tú y yo no muramos y tengamos vida abundante. Aleluya. Algunos piensan que recibir a Cristo es para cuando muramos, no muramos eternamente, sino que vayamos al cielo y sigamos viviendo allí. Amén. También.
Pero es para que vivas aquí también. Porque la vida eterna comienza ya. La eterna es que no tiene ni principio ni fin. Ya puedes vivir. Jesús dijo, el reino de Dios se ha acercado. Él mismo, cuando vino a la tierra, trajo el reino de los cielos aquí y está a nuestra disposición. Amén. Y lo que más me gusta es que ellos decían, estos discípulos, que les contaban, Jesús había resucitado, se mostró a ellos y les contaba. Y recuerdo un pasaje en Marcos capítulo 1, versículos 21 y 22, en el que dice, y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Hay que ver que Jesús parece que siempre enseñaba en día de reposo. Así que todo lo que hacía era en día de reposo. Porque Jesús siempre está en reposo y nunca deja de actuar. Pero la paz de Dios en él. ¡Wow! Aleluya. Y dice que 22, y se admiraban de su doctrina o de su enseñanza, porque les enseñaba, me encanta. ¿Qué dice? Como quien tiene autoridad y no como los escribas. Los que escribas eran los religiosos, entendidos del momento, que sabían de las Escrituras, pero él vino no enseñando meramente las Escrituras, vivía las Escrituras salían de él y traían poder de Dios. No solo decía que Dios hace milagros, sino que hacía milagros en el nombre de Dios. Bueno, en su nombre, porque él era Dios. Pero eso es para ti y para mí. Aleluya. Yo quiero que aquí, cuando prediquemos el Evangelio, que prediquemos con la autoridad que Dios da, en el que la palabra esté impregnada de su Espíritu. ¿Amén? Y que la palabra sea algo vivo en nosotros, real. Y veamos milagros, veamos sanidades y sobre todo veamos corazones transformados que viven cuando escuchan hablar de Jesús. ¡Wow! En la calle, cuando hay gente que le hablan de Jesús, dicen, qué rollo la religión, ¿no? Otra vez por medio. Pues no se han hecho catástrofes con la religión, en nombre de la religión. Bueno, los que lo han hecho. Pero nosotros tenemos que ver que en el nombre de Jesús cosas pasan. Aleluya. Vida fluye. Y podemos anhelar que nuestra vida tenga un plan, un propósito. Promesas se cumplan de bien. Dice Salmo 23, dice que el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Eso tiene que ser una realidad en nosotros. Que cuando yo me levanto por la mañana digo, un día más para ver la gloria de Dios en mí, en mi casa. Yo a veces voy por la calle como padre, no sé si a ti te pasa. Y cuando tengo mis dos niñas, ¿sabéis, no? Una de 5 y otra de 9. Y a veces vienen pensamientos, ¿y si le pasa esto hoy? ¿Y si no sé qué? ¿Y si le ocurriera esto? ¿Y si hubo un accidente? ¿Y si? Inmediatamente Dios me dice, yo soy Dios. Y soy su padre más que tú. Y si tú te preocupas por ellas, yo más. Son mías. No te preocupes. Yo las cuido. ¡Wow! Así que cada día, otro día para ver las virtudes y la bondad de Dios en mí. Y cuando me levanto por la mañana digo, ¿qué pasará hoy? ¿Qué pasará hoy? ¿Qué ocurrirá? ¿Cuál será la bendición que Dios tiene para mí? ¿Qué ocurrirá? Aleluya. Porque el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Lo dicen las Escrituras. Si vivimos conforme a las Escrituras, eso es lo que tenemos. Amén. Porque Dios nos lo dice como el que tiene autoridad para que estas Escrituras se cumplan. Yo no te estoy diciendo, no, Dios te ama. Te estoy diciendo que Dios te ama. ¿Lo entiendes? Que Él está por ti. Que no es teoría.
que no es que la Biblia dice, es que la Biblia se cumple. Amén. Y está a nuestra disposición. ¿Quieres? ¿Anhelas? Yo quiero que mi corazón arda de pasión por las Escrituras, por la palabra de Dios, por lo que Jesús dice, por lo que Jesús me dice. Y voy a disfrutar en el camino del cristianismo. Amén. Gloria al Señor. Puesto de pie, por favor, le voy a pedir a los músicos que pasen adelante. Y quiero hacer algo que antiguamente hacía más, pero de nuevo, sentido de hacerlo, lo quiero hacer. Normalmente en el culto de oración, los miércoles, nos sentamos así en un círculo y a veces ponemos una silla en medio, por si alguien tiene una necesidad especial. Y suelo decir que el que se quiera sentar en la silla, no sea, porque si todos decimos, ¿quieres de Dios? Todos queremos de Dios. Pero hay momentos específicos en los que decimos, yo necesito que oren por mí. Necesito que oren por mí. Y yo esta tarde quiero abrir el altar, decirlo, no voy a traer la silla, pero sí te voy a pedir que mientras los músicos cantan y adoramos al Señor, si tú hoy tienes una necesidad especial, hay algo en tu corazón que no está bien y dices, hoy necesito de Dios y que los hermanos oren por mí. Lo necesito. Necesito un apoyo extra. Amén. El alimento es el que comemos todos los días, ¿verdad? Tanto físicamente como espiritualmente, pero a veces necesitamos un complemento vitamínico, ¿verdad? Físicamente. Y espiritualmente a veces también necesitamos este complemento vitamínico. Que oren por mí. Necesito hoy un chute del Señor. Necesito ayuda. Amén. Entonces, si ese es tu momento, si hoy estás así, no te vayas igual que has venido. Vente aquí delante, con confianza. Si me quieres decir por qué oramos, bien. Si no, no hace falta. Pero vamos a orar juntos. No solo tú y yo, sino toda la congregación, cada uno desde su lugar. Y vamos a orar por ti. Y vamos a pedirle a Dios que haga un milagro. Amén. Si es tu necesidad, yo te invito a que pases al frente y vamos a orar juntos. Amén. Vamos a alabar al Señor mientras los hermanos pasan delante y luego oramos por ellos. Amén.